camino de Jerez lo van a sembrar de flores, lo van a sembrar de flores. Momento flamenco, momento de mundo flamenco, ¿eh? Cada miércoles aquí con nosotros. ¿Quién mejor que nuestro Toni Rivera para hablarnos de la vida y obra de estos artistas que estamos haciendo, pues su perfil artístico cada semana, además de darnos una agenda de flamenco estupenda, ¿eh? Que hoy te tengo que dejar ese tiempecito para que nos cuente lo que vamos a poder ver próximamente. Toni Rivera, bienvenido. Muy buenas, Eduardo, encantado. Director, gerente creador de Flamenco Now, también directivo de la Peña, de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, exacto, de Málaga. Exacto. Peñista de mi peña de Alcalá del Valle, que pertenece también socio de esta peña también. Que ya la han tirado de la oreja, ya han dicho, no dicen nada nunca de esto. Peñista, claro, de nuestra peña. Bueno, Toni Rivera, esta semana vamos a hablar de uno de los grandes creadores que ha creado escuela, por supuesto, que es don Antonio Mairena. Quizá de los más grandes, porque en él confluyen dos perfiles muy importantes en el flamenco. Uno es un grandísimo intérprete, tiene una voz natural, el prototipo de voz natural, que roza entre la rasgada. Perdona que te interrumpa, esta fotografía que era muy famosa, esta que tenemos aquí, precisamente con la llave de oro del cante, que fue la tercera llave de oro del cante que se entregó. Exacto, hay una controversia siempre con las llaves de oro del cante, siempre con todas hay controversia. Con la primera de Tomás el Nitri, decía que se la habían dado de cachondeo, que había sido una juerga, que estaban todos borrachos y se la habían dado así de cachondeo. Sí. Luego la segunda con Vallejo también, precisamente... Manuel Vallejo. Exactamente. Precisamente Mairena, pues en sus escritos, ahora veremos la forma también de, aparte de la gran riqueza del material que aportó, también tiene sus huecos. No la comentaba porque a él no le encajó esa segunda llave. Y con Mairena, pues lo que se dice es que él organizó, bueno, las malas lenguas, siempre, no, es una segunda lectura siempre, no es una mala lengua. ¿Quién fue quien organizó todo aquello festival, para que se le concediera? El concurso de cante de Córdoba, donde se le concedió, porque estaba Ricardo Molina, que era un amigo suyo de toda la vida, porque estaba también Antonio el bailarín, y lo que lo preparó él un poco, pero realmente era tan merecida como cualquier otra. Vamos a empezar recordando a Antonio Mairena y ahora vamos a hablar tranquilamente de su vida, de su vida artística, su trayectoria, recordándolo por malagueñas. Sí, señor. ¿Te parece? Que es un palo que no se prodigó mucho, pero lo hizo bastante bien. Vamos a ello. La razón como la pierde los locos. Yo estaba perdiendo con la razón. Porque los locos no sufren. Lo que estoy sufriendo yo. Sí, mira. La malagueña del mellizo que estaba interpretando. Exacto, en este caso es verdad mellizo. que no era muy frecuente escucharlo en este Claro, palo. él, igual que hay que alabar profundamente todo el mundo flamenco, toda la historia del flamenco, alaba el trabajo exhaustivo de investigación que hizo, el recuperar esos cantes que los tenía él
a principios de siglo pues tenían muy de la mano esos principios del flamenco que eran de finales del siglo anterior, sí. Pero siempre todo el mundo le critica, todos los que son un poco más críticos, pues le critica que para él el cante payo o el cante o los intérpretes payos no los incorporó en la historia en la historia de su flamenco. Claro, es verdad, Toni, que cuando se habla el término, el cante gitano o el flamenco gitanista, fue Antonio Mairena el precursor de esa, de esa oleada, ¿no? Claro, él habla siempre de esa denominación. Él habla siempre del cante gitano andaluz. Él no habla de flamenco ni habla de otro tipo de cante, sino que el cante flamenco es gitano. Realmente, en otros perfiles de artistas de este nivel, hemos tenido grandísimos intérpretes y gente que ha hecho mucho por el flamenco, por sus dotes interpretativas. Nadie ha tenido la vida quizá tan complicada como Mairena. Él fue el mayor de los 5 hermanos primeros que tuvo el padre, sí. y fue el que menos fue a la escuela. Él era completamente analfabeto, fue tres años a la escuela. Fíjate, luego lo escuchas hablando y parece que ha hecho una carrera. ¿Por qué? Porque desde el principio esa motivación investigadora la tuve desde muy joven. Bien. Aprendió a leer después más tarde, aprendió a escribir y esa motivación la ha tenido siempre. Pero la verdad es que ha tenido una vida muy dura, tanto familiarmente, luego se muere la madre y tiene que aplicarse en casa, tiene que decir que no a giras que le proponen Carmen Amaya, porque estaba en ese momento ayudando a la familia y tiene una vida muy dura. Luego le pilla la época de los cafés cantantes, que bueno, tiene que estar en una taberna esperando a que lo llamen para cantar y todo eso le condiciona y él tiene un sentimiento de rabia fuerte. Hay que decir que Mairena nació a principios de siglo, era 1909, nacía precisamente Mairena del Alcor. Exacto. Antonio Mairena, de allí viene, y uno de los concursos que tiene más solera hoy día es precisamente el concurso de Mairena, ¿no? Sí, señor. Ganar allí es muy difícil. Exacto. Tenemos que tengo que decir que Bonela Hijo ha ganado 2 veces. Exacto, sí. Tenemos malagueño, el Petro también ha ganado allí, que es muy complicado. Sí. Que gane un malagueño allí es complicado pero fíjate, les honra el que realmente bareman y valoran al que realmente se lo merece, que en este caso Bonela ha ganado 2 veces y el Petro también tenemos algún que otro. Camarón también lo ganó en 2 ocasiones el concurso, Camarón de la Isla, siendo un chaveilla, ¿eh? Sí, muy jovencito. Oye, ¿qué te parece si vamos con uno de los palos que Mairena, bueno, yo creo que todo tenía un paladar muy especial, una forma genuina de cantar. Soledad de Alcalá. Él habla siempre de Joaquín de Paula como uno de sus grandes maestros, Manuel Torre por otro lado de Jerez y Joaquín de la Paula, y esta Soledad es la Soledad de Alcalá de Joaquín de la Paula, que es la que interpreta. La Soledad de Alcalá va a explicar un poquito la diferencia entre la Soledad normal y la Soledad de Alcalá. Que bueno, ahora nos lo cuenta Toni. Vamos a escuchar de nuevo a Antonio Mairena, nuestro protagonista de hoy. Yo traigo un marín moñero, yo traigo un marín moñero y se lo voy a poner esta noche, bebé, y a mi prima Nelson, hombre, no, se lo voy a poner esta noche, bebé, y a mi prima Nelson, hombre, no. Y esta hermosa boada. Estábamos hablando que precisamente fue en el año 1963 cuando aparece esa antología del cante gitano, no del cante flamenco. Exacto. Sí, el Mundo y Formas del Flamenco, que publica con Ricardo Molina, lo publica en 1963 y es el mayor catálogo, ahora todavía es el mayor catálogo que existe de flamenco. Claro, ahí por ejemplo no hablaba ni de Juan Breva ni de otro... cantaores, creadores. Hablaba, por ejemplo, de Frank Ronda, de Silverio Franconetti. De los orígenes. Tampoco. De Pasada, no, de Pasada se hablaba de algún artista payo de Pasada. Chacón no había más fuerza que. Sí, pero por ejemplo, Marchena o. No, nada, no aparece. Nada, no aparece. No existía en el mundo flamenco. Exactamente, ni creadores payos. ¿Cómo se lo tomó eso el mundo flamenco?
Pues tendría como todo, ¿no? Sus partidarios y sus detractores. claro, pues fíjate, yo creo que la forma más lógica y la que yo he escuchado en gente ya que también tiene un peso específico en el flamenco es con la que lo estamos hablando. Hay que darle el mérito que tiene, que es Claro. el de la recopilación y de la investigación, ese valor hay que dárselo y hay que criticarlo porque dejó al lado, por sus razones y sus motivos, pero dejó al lado todo lo que era payo y todo lo que no era, incluso adaptó, imagínate, crear una antología o crear un catálogo de flamenco. Hoy en día, con 2 semanas de internet y de radio, de escuchar, lo puedes montar. Imagínate en el 1950, desplázate a Cádiz a escuchar los cantes, vete a Córdoba, y él lo hizo de esa forma. Entonces, O sea, bueno, es una pena porque fíjate un estudio y Tiraría- ya ves tú, y hablamos de la Niña de la Puebla y hablamos Claro. de tanto y tanto. tiraría por la calle en medio muchas veces cuando Sí. se imaginaba algo y diría, vaya, pues esto Bueno. ha sido así. Luego, lo que no cabe ninguna duda es que estamos hablando de uno de los grandes genios del siglo XX en cuanto a la Exacto. música general. Era cantador flamenco, lógicamente. ¿Cuál era el fuerte de Antonio Mairena? Él empezó con los cantes de Manuel Torres y con los cantes de Joaquín de la Paula. Él, en esos cantes, lo que se siente más cómodo. Cantes de fragua, porque él, de principio, lo que hacía, el padre no cantaba, pero cantaba el abuelo, pero el padre era muy buen aficionado, entonces siempre venía gente a su fragua a cantar, lo llevaba a él a festivales, a Manuel Torres y a Joaquín de la Paula, y él esos cantes antiguos, yo creo que por eso le despertaría ese bichillo de curiosidad por la investigación, porque él los cantes antiguos es con los que nació, con los que se crió. Bueno, ya Antonio Mairena falleció además a una edad bastante joven, fue en el año 1983, después de ya llevar apartado un tiempo del mundo del flamenco, por así decirlo, pero, o sea, oculto, se puede decir, no concedía entrevistas siquiera, No, estaba retirado en su casa. daba algunas conferencias y él se prodigaba siempre. En esa época me habla Julio Jiménez Díaz, un flamencólogo de Sevilla, que en esa época pues él era su acompañante y él lo llamaba Julio, que nos vamos hoy de paseo, y se iban por las ventas y era en las salidas que hacía él, la salida. Falleció en 1983, ¿verdad? A la edad de 70 y pocos años 24. tenía. Y bueno, ahora lo vamos a recordar por bulerías, pero a mí me gustaría, antes de recordar, para ponerle este broche de oro al espacio de hoy con don Antonio Mairena, que nos hablara de la agenda, Tony Rivera. Bueno, pues tenemos un evento, lo estamos promocionando en la Sala Luna Flamenca de Benalmádena con Raquel de Luna. Raquel de Luna, una sala absolutamente recomendable en el en el calendario, en el panorama. No, el lugar, digo yo. Bueno, pues está en el Arroyo de la Miel, pero exactamente. Sí. Exactamente, sí. Bueno, el Luna Flamenca, una sala flamenca estupenda donde este fin de semana va a estar Carrete. Maestro Carrete va a estar por allí. Sí. Que eso no hay que siempre. Perdérselo nunca. Exacto. En la vida. ¿Qué día es? El sábado 14. Eso es. ¿Qué más? Pues nada, yo quería decir que, hablar un poco de lo que supuso la publicación del mundo flamenco para el flamenco. Gracias a eso tenemos hoy la distribución de los palos flamencos que tenemos hoy en día. La que se conoce hoy día. Exactamente. Bueno, vamos a despedirnos, si te parece, por bulería. Perfecto. Te toca cantar a ti, Tony Rivera. Después de don Antonio. No, pero eso tienes que hacerlo algún día, ¿eh? Bueno, alguna copita habrá que tomarse antes para animarse. Tony Encantado. Rivera, de Flamenco Now, y cada miércoles, quiero decir, cada semana aquí con nosotros, con este mundo flamenco. Hoy don Antonio Mairena, como siempre, un placer, compañero. Igualmente. Muchas gracias. Placer para compartir contigo. Antonio Mairena, por bulería, casi nada. A disfrutarlo. Si a mi Dios me diera el mando, como se lo dio a la muerte, yo quitaría del medio. Y es que me estorbo el quererte por tu primita que disparate, que yo te quiera como de antes. Ay, si la aurora